Imagínate la siguiente escena. Un grupo de mariachis, todos así vestiditos con su traje, algunos con sobrepeso, como un típico mariachi mexicano, con un bigote pronunciado y con una tez morena bien seductora, bien cautivadora. Imagínatelo así, pero ahora imagínatelos en un contexto espacial. Están sobre una luna y están cantándole a una serie de audiencia de extraterrestres. Así. Lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra ciencia ficción mexicana puede ser que lo más fácil es imaginarte algo así. Sin embargo, resulta que este concepto es más largo y más profundo de lo que parece. Me encontré con este libro que se llama Los Viajeros y ya tiene mucho rato que lo leí. Lo estuve releyendo en esta semana y, como sabes, siempre que te presento aquí un libro es porque me gustó, me fascinó y me encantó. Pues bueno, yo encuentro este libro, que es Los Viajeros, por allá del año 2016-2017 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y resulta que me encuentro pues con esto de que dice aquí este subtítulo, dice 25 años de ciencia ficción mexicana. Dije, órale, no sabía que escribíamos ciencia ficción los mexicanos. Realmente no lo tenía en el radar. A mi mente siempre vienen autores como Orson Scott Card, como el propio George Lucas, como Isaac Asimov, que no son de nacionalidad mexicana, pero que tienen grandes obras que en su profundidad pues son de ciencia ficción como tal. Entonces, pues jamás había pensado que pudiera existir ciencia ficción mexicana. Entonces me llamó mucho la atención, lo compré y este libro es una antología como tal. Entonces son varios cuentos, son 18 cuentos los que te encuentras aquí y que tienen que ver con el tema de los viajeros. Cuando empiezas a leer este libro, en la introducción, la persona que hace la antología, que es Bernardo Fernández, que titula sus obras como Bev, dice y explica, bueno, para empezar, la ciencia ficción en México empezó muchísimo antes, incluso, que creciera o que naciera el propio país. Entonces imagínate qué importante es esto. Nuestros antepasados ya hablaban de ciencia ficción o ya escribían ciencia ficción sin antes de que fueran mexicanos. Dice, la trayectoria es muy amplia. Tenemos mucha historia en ese aspecto. Sin embargo, los seleccionados aquí, los 18 cuentos seleccionados aquí, sí pudiera decirse que es una trayectoria de 25 años como tal. Por eso es que este subtítulo muy posiblemente lo puso la editorial como para llamar más la atención y que este libro obviamente se comprara, porque ese es uno de los propósitos de la editorial, vender libros, obviamente. Pero el autor hace como esta explicación y esta justificación de cómo la ciencia ficción en México ha tenido sus vaivenes, sus sube y bajas. Y no solamente sus sube y bajas, sino que también forma parte de, o ha formado grandes exponentes de la ciencia ficción y que lamentablemente no han podido cuajar en un gremio que sea lo suficientemente impactante para que esas historias se conozcan más o lleguen a más personas en diferentes formatos, es decir, no solamente en libros, no solamente en cuentos, no solamente en revistas, no solamente en periódicos, sino hacerlo una cuestión más masiva. Decía Bev que la selección que hace de estos 18 cuentos lo hace no por menospreciar a otras historias, sino porque dijo, bueno, voy a tomar algunos criterios para seleccionar estos 18 historias. Uno de ellos, muy importante, era primero que la historia le hubiera gustado a él en lo particular y hubiera dicho, bueno, esta es una muy buena historia y me gusta. Entonces, que sea una muy buena historia. Número 2, que la persona que la haya escrito haya ganado cuando menos un premio nacional o internacional en ciencia ficción o, en su defecto, en literatura. Es decir, que haya sido un profesional de la escritura. No solamente profesional en el sentido de ganar dinero, sino profesional en el sentido de su obra, su rigor para escribir. Ese era como un punto número 2. Y como punto número 3, que ese autor, además, sí fuera profesional, es decir, que hubiera ganado algún dinero por estarse publicando constantemente en alguna revista, en algún periódico, en algún libro o en alguna antología. Es decir,
que sí haya aparecido en algún medio escrito en este caso, y esos fueron sus criterios de selección. Además dijo, bueno, vamos a darle un hilo conductor a todo esto, porque si bien son historias diferentes, escritas en épocas distintas, pues no tienen a los mismos personajes, ¿no? Y como tal no son autoconclusivas. Entonces dijo, bueno, vamos a darle el término de viajeros, es decir, cada uno de estos cuentos habla sobre un viaje, y tiene que ser un viaje literal o un viaje más subjetivo, más a libre interpretación, que va hacia el interior de los propios personajes que aquí aparecen. Entonces, te encuentras con cosas muy interesantes. Te digo, para empezar, el hecho de saber que existe ciencia ficción mexicana y que existen autores que escriben de ciencia ficción y que llevan su imaginación a lugares inimaginables, pues primero te da una sorpresa, un gran impacto, y dices, wow, o sea, no solamente los estadounidenses, no solamente los franceses, no solamente las películas se dedican a esto, o no es exclusivo de ellos, no es particular. Dices, también los mexicanos hemos estado ahí, pero digo, a lo mejor no lo hemos hecho con gran masividad, o hemos llegado a los grandes públicos, pero vaya que sí hay una gran trayectoria en este sentido. Dices, wow, qué maravilla. Y te encuentras con historias, te digo, fascinantes. Incluso una de ellas, dice uno de los autores, dice, cuando vi la historia fulanita de tal compañía en las salas de cine, dije, oye, eso está muy relacionado con lo que yo escribí hace tantos años. Debería demandarlos, dice. Y lo interesante aquí es que el que hace la antología, que es Bernardo Fernández, que además es escritor de ciencia ficción, hace como una breve descripción del autor, por qué es importante, y un poquito de cuál es su trayectoria. Hace una pincelada de ello. Después se presenta el cuento como tal, y más adelante el propio autor, si es el caso, si todavía sigue vivo o viva, habla sobre la obra en sí, del cuento en sí, del cual se está platicando en este libro. Mi persona, Cecilia Eudave, escribe este cuento que se llama El Ascenso, y fue una de las historias que más me llenó y me atrapó en mi corazón y en mi mente, porque habla de la historia de dos personajes, dos grandes amigos desde la infancia, que van ascendiendo en una montaña con un poco de frío al lado. Aquí no se platica mucho si esa montaña a la que van o en la que están escalando es fría por naturaleza o es fría producto de un cambio climático. Pero hay ciertos atisbos muy interesantes que nos hablan de la ciencia ficción precisamente en ese cuento. Está dividido en tres partes, o puede decirse, sí, cuatro partes. Está dividido en cuatro partes. Es breve, es corto, es cuento. Y dice la autora, que para esto la autora es de aquí de Guadalajara. Estamos en Guadalajara, saludos al mundo. Guadalajara, Jalisco, México. Y además es profesora de la Universidad de Guadalajara. Y ella dice, se lo dedico a mi padre, que su padre fue quien la introdujo en todo este panorama de la ciencia ficción, de la imaginación, de la ficción como tal, y se lo dedica a su papá, y lo hizo pensando mucho en su papá, en su legado, en el legado que dejó en ella, y fue uno de los que más me gustó. También te vas a encontrar aquí otros cuentos. No te platico del tema de ese cuento para que, si tienes oportunidad de buscarla a ella como autora y buscar alguna de sus obras, la busques, así como también para que, si puedes encontrar el libro, pues estaría súper de lujo. Para la persona que hace la antología, dice, hay algunos aspectos que llaman la atención. El número uno es que la mayoría de las historias tienen que ver con un sentimiento profundo de desesperanza, de desasosiego, de quizá una tristeza muy profunda, y curiosamente integrado con un poco de humor, un poco de sátira, de ironía, y eso es lo que lo hace mexicano como tal. También algunas circunstancias que tienen que ver con nuestra cultura, tienen que ver también con algunos nombres que
incluso dice, y hace, por ejemplo, una crítica que dice, es curioso cómo incluso autores de otras nacionalidades, al escribir ciencia ficción, generalmente ponían nombres, digo, incluyendo los mexicanos, ponían nombres como para darle más validez a la obra de estadounidenses, es decir, Andrew, Robert, qué sé yo, Steve, a sus personajes, y ello le daba un toque diferente, pero lo que caracteriza a la obra mexicana es que da unos nombres muy particulares, muy mexicanos, y que a su vez tienen y crecen en contextos mexicanos en su gran mayoría. Pero nada, quiero platicarte, bueno, más bien, quiero pedirte que aquí abajo en los comentarios me platiques si ya conocías algo de la ciencia ficción mexicana o la ciencia ficción aquí en México. Si tú has escrito algo alguna vez por el puro gusto de darle cabida a esta imaginación, también escríbemelo aquí abajo. Y ya sabes que yo te mando un abrazo cargado de poder y energía. Y antes de que te vayas, te digo que la siguiente semana vamos a hablar de un tema muy particular con unos libros que leí acerca de la migraña. Como sabes, no soy doctor, no soy especialista en migraña, ni mucho menos, pero sí soy alguien que la padece. Entonces vamos a platicar un poquito de eso la siguiente semana. Y que son dos libros muy interesantes que me encontré sobre este tema. Y así seguiremos. Ya sabes, sígueme en las distintas redes sociales. Y ahora sí, te mando un abrazo cargado de poder y energía y que tengas un excelente día.